causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy y espanto me ha arrebatado. Dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Jeremías, ¿no? Dice, mi corazón desfallece dentro de mí. Jeremías dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el que mucho sabe, mucho sufre. El profeta tenía que ser una persona sensibilizada por aquellas cosas que lo sensibilizan a Dios. O sea, el profeta es una persona, y era una persona, y hoy es una persona, el profeta, que puede ver lo que otros no ven, puede sentir lo que otros no sienten, y puede ver cosas en el mundo espiritual que Dios le muestra para sentir lo que Dios siente, y a partir de ahí poder comunicarlo a su pueblo. Dios le muestra a otro profeta contemporáneo a Jeremías, le muestra un valle lleno de huesos que estaban secos, pero dice que le hace pasar muy cerca de esos huesos, que reitera en varias oportunidades que estaban extremadamente secos, y dice que le hace pasar cerca de ellos. ¿Por qué le hace pasar cerca? Para sensibilizarlo. Cuando uno no está cerca de la realidad de otro, si uno no está cerca de una realidad, es como que, bueno, pasa por otro lado, ¿no? Ahora, cuando uno está cerca, uno se sensibiliza. Por eso es que el profeta era llamado a experimentar lo que Dios siente. Como que Dios está diciendo que siente un gran dolor en su corazón y que desfallece dentro de él. Dice, yo estoy quebrantado por el quebranto de mi pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, acá claramente Dios dice, ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿Acaso no hay allí médico? Dice, ¿por qué entonces no hubo medicina para mi pueblo? Cuando uno escucha a alguien así, esas personas que de alguna manera no miran hacia la necesidad ajena, ¿no? Que aquellas personas que estamos concentrados en nosotros mismos, ¿no? Lo que se dice mirándonos el ombligo, ¿no? Mi problema siempre es el más grande, pero ahí no se termina la realidad de la humanidad, ahí no se termina la realidad del mundo y de mi prójimo. Esto creo que es un buen termómetro que me confronta, ¿no? ¿En qué nivel estoy viviendo? Si estoy viviendo en la dimensión a la que Dios me llamó, que es amarlo a Él por sobre todas las cosas, y eso automáticamente me lleva a sentir lo que Dios siente, que es amor por toda la humanidad, por mi prójimo, y de la misma manera que por mí mismo. No quiere decir que yo quedo anulado, pero también me tiene que preocupar la vida de mi prójimo. Entonces, no se trata simplemente de tener una perspectiva concentrada en el yo, sino que ser sensible a lo que está pasando. Ahora, acá lo que Dios dice es que el dolor que siente el profeta es por el dolor y por la herida que está padeciendo su pueblo. No solamente que ese dolor es un dolor así nomás, sino que dice que es un dolor fuerte.
tan fuerte es ese dolor que dice que lo hace desfallecer. ¿Y dónde lo hace desfallecer? En la fibra más íntima que tenemos los seres humanos, que es el corazón. De ahí vienen nuestros sueños, de ahí vienen nuestros deseos, nuestros anhelos, el mismo sentido que tiene nuestra vida, el por qué me levanto a la mañana, por qué trabajo, por qué como, por qué es que espero el mañana, por qué es que quiero ser quien soy. El motivo de ser parte del corazón. Y si mi corazón está quebrantado y estoy desfalleciendo, estoy en problemas. Ustedes saben que la mayoría de las enfermedades del cuerpo, por no decir todas, son solamente el lugar donde impacta lo que está pasando en el corazón. Todo tiene su comienzo en el corazón, en el interior de la persona. Pero acá Dios va mucho más allá y no solamente se refiere a una persona, sino que se refiere a su pueblo. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto, no? Una persona que está comprometida con el dolor del otro va a hacer algo por el otro, va a extender su mano como el buen samaritano, va a agacharse, a levantarlo, a sanarlo, a pagar para que sus heridas sean sanadas si es necesario, a frotar con aceite sus heridas. Pero también corremos el peligro de hacerlo livianamente. Yo puedo, digamos, tratar un dolor, sobre todo un dolor que tiene que ver con el alma, un dolor que tiene que ver con el corazón, un dolor que tiene que ver con el motivo mismo de por qué soy, para qué vivo, por qué existo, y que se está manifestando no solamente en mi cuerpo a través de un síntoma, sino en mi alma a través de una angustia, de una tristeza, de una depresión. O puedo, ¿sí?, hacerlo en profundidad. Estamos hablando de un momento de crisis en el cual todo sentimos que se está desmoronando. Estamos hablando de un momento en el cual la crisis es tan fuerte que está poniendo en juego la existencia misma. La existencia misma nuestra, la existencia misma de nuestras naciones, la existencia misma de la iglesia. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo tratarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Nos tomamos un calmante, nos tomamos una pastillita, buscamos los 3 pasos para la solución mágica, pensando que porque el dolor desaparece por un momento todo se soluciona. No, esa no es la solución. Eso lo único que hace es que por un momento yo voy a dejar de sentir dolor. Pero luego, esa enfermedad sigue dentro mío. Ese dolor que está en mi superficie, ¿sí? Ese dolor que yo experimento en mi superficie. En el versículo 22 de Jeremías 8, dice, ¿acaso, esto lo dice Dios, ¿no? Dice, ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿No? Dice, ¿acaso no hay médico? ¿Por qué? Dice, no hay medicina para mi pueblo. O sea, lo que está diciendo Dios es, la medicina la tienen ustedes al alcance de la mano. Eso es lo que está diciendo Dios. La medicina para este dolor que están padeciendo, la tienen ustedes. Por eso es como que Dios dice, ¿acaso no hay medicina? ¿Acaso no hay bálsamo? Bueno, fíjense que hay 2 palabras importantes que aparecen aquí. El bálsamo de Galaad. El bálsamo de Galaad era un bálsamo muy conocido en esa época.
En la región de Galaad crecía una planta, pero que crecía en cantidades, o sea, no es que tenían una cosecha escasa de ese bálsamo, esa planta que producía una medicina que sanaba las heridas, sino que crecía en abundancia. Entonces por eso Dios le dice, ¿acaso ustedes no tienen la medicina? ¿Pero qué quiere decir Galaad? Galaad quiere decir pacto. ¿Dónde está la medicina? La medicina está en el pacto. Hoy en día nosotros tenemos un pacto con Dios y Dios tiene un pacto con nosotros. De hecho, Dios tiene un pacto con toda la humanidad, no solamente con los creyentes, donde la Biblia dice que a través de la muerte de Cristo, a través del sacrificio de la sangre de su Hijo Jesús, Dios estaba sanando a toda la humanidad. Porque la palabra salvar y la palabra sanar tienen la misma raíz. O sea, en Cristo, en el pacto que Dios hizo a partir de que vino el Hijo de Dios a morir en la cruz, a derramar su sangre, y Dios hizo este nuevo pacto con la humanidad, Dios estaba quitando de en medio lo que produce toda enfermedad. La raíz de toda enfermedad se llama pecado. Esa es la raíz de toda enfermedad. Entonces, Dios dice, ¿acaso no tienen ustedes al alcance de la mano la medicina, el bálsamo que crece no con escasez, sino con abundancia? Porque el pacto de Dios es abundante. ¿Cómo es el pacto de Dios? Es abundante, la gracia de Dios es abundante. Aún la Biblia dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Hoy vemos cómo el pecado está abundando en todas las naciones de la tierra. Pero lo que Dios anticipó y dice en su palabra, que cuando esto ocurriera, que ya está ocurriendo, su gracia iba a sobreabundar. Siempre Dios está por encima de todo lo malo que pudiera venir sobre nosotros. Y dice, está al alcance de la mano de ustedes, lo tienen ustedes, está en el pacto. Ahora, un pacto no es algo de una sola parte, ¿no? Siempre lo decimos, que un pacto es algo de dos partes. Para que haya un pacto es entre dos personas. En este caso, entre Dios y nosotros, entre Dios y la humanidad, y específicamente entre Dios y su pueblo, que es la iglesia. Entonces Dios dice, volvete al pacto. No hay soluciones mágicas. No hay fórmulas, no hay 3 pasos para la sanidad. Y el pacto, decimos, es algo entre dos partes. No se trata solamente de lo que Dios hace por mí, sino de lo que Dios dice que yo tengo que hacer para mantenerme debajo de ese pacto. Y finalmente aparece la palabra bálsamo. Ustedes saben que bálsamo es la resina o el aceite que se extrae de estas plantas que son medicinales. Eso se llama bálsamo y originalmente viene de la palabra Señor. Entonces, ahí está la clave, mi querido hermano. Ahí está la clave, iglesia. No hay fórmulas mágicas. Se trata de volver a las sendas antiguas. Se trata de entrar en un pacto estrecho con Dios, donde si yo no cumplo la parte que me corresponde a mí del pacto, yo me salgo fuera del pacto,
Porque como decimos, un pacto es de dos partes, pero para que se siga manteniendo el pacto, tiene que haber fidelidad de las dos partes, no solamente de una parte, compromiso de las dos partes, apoyo, trabajo de las dos partes, amor mutuo de las dos partes, paciencia mutua de las dos partes, estar en paz el uno con el otro de las dos partes. Por eso cuando una de las partes deja y falta a su compromiso de fidelidad en ese pacto, se sale fuera de ese pacto. ¿Y qué pasa entonces? Yo dejo de recibir los grandes beneficios del pacto de Dios conmigo, los grandes beneficios del pacto de Dios con la iglesia, los grandes y tremendos y abundantes beneficios del pacto de Dios con toda la humanidad. Pero ahí cuenta la segunda parte, el señorío. Para que yo sostenga el pacto, yo tengo que mantener el señorío. ¿Y qué quiere decir esto, Marcelo? Quiere decir que yo tengo que volver al principio de que ya no soy dueño de mi vida. Ahora el dueño de mi vida es Jesucristo, siempre y cuando yo lo haga el dueño de mi vida. Porque todos los días yo debo renovar esa entrega al Señor y decirle al Señor, otra vez te la vuelvo a entregar. Cada mañana que me despierto tengo que decirle, Señor, si hoy vivo es porque esto que es polvo, todavía tú estás soplando tu espíritu, y es por eso que entonces yo puedo recibir el beneficio de que tú seas mi Señor, y así tú te conviertes en mi sanador y en mi salvador, que decíamos que es lo mismo. Pero cuando Él deja de ser mi Señor, también deja de ser mi salvador, porque yo me salgo voluntariamente del pacto. Él deja de ser mi sanador. Entonces yo estoy curando livianamente mis heridas. Volvemos a lo que dice Dios. Dios dice, hay quebrantamiento, hay dolor. El dolor es muy fuerte. El dolor está afectando la fibra más íntima de tu corazón. Cuando uno se enfrenta a semejante escenario, sí, podemos comenzar a hacer muchas cosas. Podemos comenzar a correr de un lado para el otro. Aún podemos reflexionar y pensar y enojarnos y patalear. ¿Y qué logramos? Solamente debilitarnos. Solamente retrocedemos. Cuando hacemos eso, retrocedemos. O lo que podemos hacer es ir más profundo y descubrir cuáles son las causas que están produciendo ese dolor. Cuando hay síntomas, ¿no? Uno puede ignorarlos y seguir adelante, y entonces ¿qué va a pasar? Ese órgano pequeño, ¿sí?, se va a infectar. Y si yo sigo desoyendo esos síntomas, ¿qué va a pasar luego? Se va a convertir ya no en una apendicitis, sino en una peritonitis, que es cuando el apéndice explota y derrama dentro del cuerpo del ser humano toda esa, perdonen la palabra, infección o podredumbre, e infecta el resto de los órganos, y esto puede llegar a producir la muerte. Fíjense, un órgano pequeño, el más chiquitito tal vez que tenemos, que algunos dicen que no se sabe para qué existe, pero puede llegar a provocar la muerte. Miren, si nosotros desoímos lo que nos está pasando, ya sea en lo personal, ya sea como familia, ya sea como comunidad, como nación, como iglesia, puede estar pasando esto. Saben que en una parte Dios le reprocha también en el libro de Jeremías a su pueblo y le dice, porque ustedes
curaron livianamente la herida de mi pueblo. O sea, livianamente quiere decir, buscaron soluciones facilistas, buscaron soluciones rápidas, soluciones mágicas. A ver, estoy demasiado ocupado en mis problemas, en mis asuntos, como para escuchar este síntoma. Estoy demasiado preocupado por los afanes de la vida. Estoy demasiado ocupado en solucionar problemas económicos. Tengo que pagar mi casa, tengo que pagar el auto, tengo que solucionar problemas que tengo de distinto tipo de situaciones que me estallan a mi alrededor, pero todo tiene una misma raíz. ¿Y qué dice Dios? Ustedes curan livianamente la herida. O sea, estamos acostumbrados a tomarnos un analgésico, pero cuando se trata de algo que nos debilita, cuando se trata de algo que nos aparta del camino, cuando se trata de que estamos faltando a lo más importante, que es el pacto mutuo con Dios de dos partes, donde yo debo permanecer en ese pacto, donde se trata de que ya no soy dueño de mi vida, sino que Cristo debe ser mi Señor, si no, no soy cristiano. Podría llamarme, no sé, otra cosa, pero el cristiano ya no es dueño de su propia vida, es aquel que se ha crucificado junto con Cristo, que carga su cruz cada día y lo sigue a Él a cualquier precio. Entonces Dios dice, ustedes curan livianamente la herida, pero siguen enfermos. Entonces, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo tratarlo? ¿Qué debo hacer? Bueno, entonces, resumiendo, primero, y ya terminamos, ¿sí? Volviendo al pacto con nuestro Dios, entendiendo que ese pacto no es solamente de Dios con nosotros, sino que yo lo sostengo y lo mantengo en la medida que sigo siendo fiel a ese pacto con Dios. Segundo, volviendo al principio del señorío, Jesucristo debe ser mi Señor. Si yo no escucho al Señor, si yo no escucho su voz, si yo no observo su palabra, la leo, la profundizo, si yo no entiendo, si yo no medito, si yo no comprendo qué es lo que Dios me está diciendo, si yo tomo decisiones personales sin consultar a Dios, entonces Cristo no es mi Señor. Ese es el bálsamo, esa es la medicina. Decíamos, bálsamo viene de señorío, Galaad viene de pacto. Y lo tercero, algo que no nos gusta, pero es tan simple, arrepentirnos. Es tan simple como eso. Miren, termino con el Salmo 32, dice, mientras que callé, se envejecieron mis huesos y estuve gimiendo todo el día de dolor, porque de día y de noche se agravó mi dolor sobre mí. Dice, pero luego mi pecado te declaré y ya no encubrí más mi maldad. Dije, voy a confesarle a Dios mis transgresiones y tú perdonaste todos mis pecados. Tan simple como eso. Cuando Jesús vino a este mundo, la primera palabra que dijo fue, arrepiéntanse, para que puedan entrar al reino de los cielos. Arrepiéntanse, para que puedan ver el reino de los cielos. Entonces, resumiendo, Dios dice, hay dolor, hay crisis, hay problemas. Sí, hay problemas, hay dolor, hay crisis. Ha llegado al punto de que esto te está desestabilizando. Esto está llegando a la parte más íntima de tu ser. No trates de buscar soluciones fáciles. No trates
simplemente de tapar el dolor. No trates simplemente de buscar algo que oculte lo que te está pasando, sino llega hasta el fondo del asunto, ahí donde está la raíz de esa situación. Busquemos a Dios en profundidad, volvamos a las sendas antiguas. No hay soluciones mágicas. Tenemos que volver al pacto, tenemos que volver al señorío, porque Dios dice, está al alcance de tu mano. Tenés médico, tenés medicina, tenés bálsamo para tu dolor.